Buenas tardes, amables radio oyentes e internautas. Bienvenidos a otra edición más de este programa dedicado especialmente para usted, la hora de liberación con Cristo. Estamos transmitiendo desde la bella ciudad de Panamá, ciudad que Dios ha bendecido en gran manera. Y gracias a Él tenemos esta oportunidad en la libertad de pensamiento y de expresión, llegar a ustedes para conversar, departir con ustedes problemas de los cuales no queremos ser parte del mismo, sino la solución del mismo. Para hoy tenemos más allá con Cristo en la cárcel. Puede usted imaginarse que la Biblia habla de cárcel, habla de preso, habla de solución, y el mismo Cristo estuvo preso, y el mismo Cristo pasó por el camino del juicio y fue finalmente, pagó su vida por una causa justa, la salvación tuya y la salvación mía. Y aquí le presentamos el panel que habrá de participar en este momento en exposiciones temáticas y también en controversia. Así que ellos se van a presentar. Enrique Clark, Raúl Echeverría, hermano Eliud, Humberto Aparicio, Lemer Goldberg y en los controles Silvio Casalla en el candente problema de hoy y de ayer también, la cárcel, el presidio, las rejas, los barrotes, los malos, los buenos, con Cristo más allá en la cárcel. Bueno, presentándole a ustedes el tema, esperamos que ustedes también participen con nosotros, dando sus opiniones, compartiendo con nosotros. No pretendemos agotar el tema, pero sí dando una ilustración que sirva para las personas que delinquen, para los abogados que defienden y para las leyes que están ya hechas y para los que han de hacer esas leyes. Una jurisprudencia honesta, clara, sobre el problema de las cárceles que aparentemente se escapan de las manos de muchos que tratan de implantarla. El mal no está en la sábana, la fiebre no está allá en la sábana, la fiebre está en el individuo, y hay uno que puede cambiar la situación y es el Señor Jesucristo. Bueno, sin otro comentario, empezamos. La lectura de hoy la tenemos en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos del 5 al 19. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad.
la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí, así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la meditación en tu palabra. Invocamos, Señor, tu santo nombre, Jesús, para que con el Espíritu Santo nos guíes en lo que hayamos de meditar. Que todo sea para tu honra y gloria y edificación de nosotros y de todos los oyentes. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús con tu palabra. Amén. Silvio, grábate una cortina musical para presentar la promesa de hoy. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por las polillas. Isaías 59. Silvio, grábate una cortina musical para presentar el editorial. Más allá con Cristo en la cárcel. Las leyes tienen por fundamento establecer la justicia entre los hombres, considerando las causas que llevan a motivarla. Tres son los fundamentos que consideramos en las leyes. Aquellas que hablan de ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, la prontitud de la misma y la imparcialidad de ella. Es decir, tal delito, tal castigo. Justicia tardía no es justicia. No discriminar la edad, la etnia, estado financiero o estado social. La ley cumple su finalidad de alguna manera, mediante castigos, multas, encierro, penas o muerte. En los días de los apóstoles apareció una persecución, pero muy tremenda. Y allí se castigaban con amenazas, con azotes, con apedramientos, con la cárcel y finalmente con la crucifixión. En el presente se concentra en otros aspectos. Los días de persecución en aquello entonces de la iglesia llevaban a esos estados.
Y aquí consideramos el caso del apóstol Pedro, que es encerrado en una cárcel y el Señor milagrosamente lo salva. Tal vez ese no sea el caso de hoy, pero Dios tiene sus propósitos y aquel que clama a Él ciertamente lo oirá, porque los ojos de Él no se cierran ni de día ni de noche y su oído está atento hasta el menor murmullo de un recién nacido. Entonces podemos decir que en esta situación, por más que se luche, por más que se trate de darle control a la maldad, siempre habrá necesidad de hacer más cárceles, hasta tanto se encuentre un remedio o una acción que frene la creciente ola de delitos que tenemos en nuestra sociedad. Los sentenciados que están en destralo barrotes también deben reconocer sus faltas, y los otros que no la reconocen hay que tener en cuenta de que hay un Dios que si los jueces fallan, ese Dios no falla. Que Dios te bendiga. Se encuentra usted con esta su emisora Estéreo Vida 104.9. Hoy estamos considerando el tema más allá con Cristo en la cárcel. Ciertamente que la maldad en el hombre debe ser controlada. Y desde antaño se han buscado maneras como tratar de considerar esos desajustes sociales. Algunos han sido muy crueles, otros muy pacíficos, pero de todo modo ha llegado hasta nuestros días en donde en muchas partes la única solución es la cárcel, olvidando que todavía hay otros remedios para esos males. Aquí en esta parte vemos cómo Dios obra en un corazón, y aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar en cárceles hemos visto que en verdad Dios cambia los corazones, mientras otros engrandecen, aumenten en odio contra la sociedad. En Cristo hay mucha esperanza y vemos que muchos en verdad siguen reformados. Bueno, con ustedes empezamos el comentario por el panel. Bueno, el libro de Proverbios dice que los necios van a las prisiones para ser castigados. Entonces, en principio, las prisiones, las cárceles han sido creadas, constituidas para reprimir el delito, para meter allí a las personas que han cometido alguna falta, algún delito. Existe el debido proceso en nuestro país, es decir, en nuestro país, para llegar a una cárcel, primero tiene que haberse infringido una ley penal que diga, bueno, tal cosa tendrá tal sanción, es decir, el que cause la muerte de otro tendrá una pena X, el que lesione a otra persona, el que se apodere de una cosa mueble ajena tendrá tal pena. Y otro requisito, primero que haya infringido y que se haya demostrado una culpabilidad. Esa culpabilidad abre a través de un juicio, y que la persona en la mayoría de los delitos lo haya realizado con la intención positiva de causar injuria, es decir, con dolo. Hay delitos en nuestro país que no necesariamente tiene que haberlo cometido con dolo, sino también se sanciona la culpa. La culpa es haber infringido el deber de cuidado. Por ejemplo, hay delitos como el homicidio y las lesiones personales, donde no solamente se sanciona el dolo. Si lo comete con dolo tiene una pena bastante alta, pero si lo comete con culpa, es decir, sin la intención, sino
no haber observado el deber de cuidado por un descuido, pero se le puede atribuir la responsabilidad, se le aplica una pena menor. Por ejemplo, el homicidio culposo, que usualmente es el que se da por el accidente de tránsito. No se observa el deber de cuidado, se atropella a una persona, se le causa la muerte, hay una sanción. No la misma sanción que si lo hace con intención, una sanción más baja. Que inclusive este delito, cuando se está juzgando, admite hasta medida cautelar. ¿Me explico? Porque la persona lo realiza sin la intención, igual las lesiones personales. Si usted por imprudencia, por descuido, lesiona a otro, la ley dice que va a tener una sanción. Va a tener una sanción. Es decir, son los requisitos para que se dé el tema de la cárcel, ¿no? Pues estamos hablando del tema de las cárceles. Los necios van a las prisiones para ser castigados. Pero el tema que vamos a desarrollar hoy, por ejemplo, hablando de Pedro, que estuvo en la cárcel, también hay casos donde hay gente que han ido a las cárceles y son inocentes. Sino que la cárcel, entonces, en este caso es utilizado como un instrumento de represión. En este caso, un instrumento que ha sido utilizado injustamente, como el caso de nuestro Señor Jesucristo. Él fue injustamente detenido, injustamente fue preso, injustamente se le aplicó una sanción. Pero en este caso fue porque Él mismo puso su vida para morir por nuestros pecados. Es decir, hay mucha gente que está en las cárceles hoy día por distintos motivos. Unos están justamente porque han cometido una falta o delito, otros injustamente. Creo que los que están allí injustamente sería la minoría, no va a ser la mayoría, porque usualmente el juicio jurídico, usualmente por lo general sí funciona. Se presentan las pruebas, se presentan los testigos, se presentan todos los elementos probatorios, la persona se le demuestra el delito y va a la cárcel. Pero hay una cantidad ínfima de casos donde la persona está en la cárcel y es inocente, porque la justicia de los hombres, la palabra dice que es como trapo de inmundicia. Y el pasaje que estamos desarrollando hoy se encuentra en Hechos, capítulo 12, versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro no había cometido ningún delito, ninguna falta, pero estaba fuertemente custodiado, fuertemente custodiado. Pero otra cosa interesante que dice la palabra aquí: la iglesia oraba por él, oraba sin cesar. Estaba la iglesia preocupada por Pedro. ¿Qué será de Pedro? ¿Cómo le estará yendo ya a la cárcel? ¿Le estarán haciendo maldades? ¿Los mismos guardias lo estarán tratando mal? Dios mío, cuida a Pedro, protéjalo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, le pedimos por Pedro. Estaba la iglesia haciendo el papel que le tocaba hacer, y es el tema que vamos a desarrollar. Evidentemente que Pedro estaba encarcelado por predicar el Evangelio. Pedro estaba allí confesando que hasta ahora las personas habían seguido el camino errado y que había otro camino a través del Señor Jesucristo. Evidentemente que siempre en la historia hay una división en cuanto a expresar sus opiniones. Ha sido una lucha histórica para que en los muchos pueblos el hombre pueda decir qué me gusta y qué no me gusta. Y aquí encontramos que sencillamente por ser cristianos eran perseguidos y castigados al máximo de los procedimientos, sin contemplar que la persona podría o puede tener razones para su comportamiento.
la libertad es un don que el hombre aprecia. Un don por lo que no puede asignarle un valor material. Y sobre todo, decir lo que se siente, lo que se crea, debe ser un motivo importante. Sin embargo, a veces en las leyes, en las constituciones, se busca establecer alguna jurisprudencia para que la persona no tenga la completa libertad. Aún en nuestra constitución ha sido una lucha dar esa libertad, y casi siempre se aplican a veces sin escuchar las razones. Muchos cristianos han ido a las cárceles sencillamente por decir que Cristo salva, que Cristo cambia. Y aquí encontramos a Pedro encarcelado. Pero yo quisiera rogarle al panel aquí que primeramente consideren a Pedro, la situación y sus juzgadores, el sitio en donde Pedro estaba cumpliendo su sentencia, sin llegar todavía al resultado. Bueno, el evento se da en torno a una persecución contra los cristianos. Herodes quería matar a los cristianos como efectivamente lo hizo. Mató a algunos y los judíos estaban consintiendo el tema. Y como como Herodes vio que los judíos consentían el tema, bueno, vamos a hacer algo más, vamos a meter a Pedro preso. Y buscaron a Pedro y lo pusieron preso. Y ese es el contexto de lo que estaba ocurriendo. Efectivamente, se trataba de una figura que representaba un movimiento con gran fuerza, que estaba emergiendo, y desde luego las autoridades y quienes detentaban el poder no estaban muy de acuerdo con esto. Y hubo un acuerdo, bueno, seamos permisivos, a través de esto vamos a aplacar esto, ¿verdad? Privado de libertad, término que se usa ahora, ¿verdad? Perder la libertad es algo terrible, siendo inocente peor. Y voy a utilizar otro término de ahora, ¿no? Preso o reo de alta peligrosidad. Yo me imagino que estaba en una celda de algo para las personas de alto perfil y riesgo y peligro. Imagínense, una persona con los atributos de Pedro, habían personas al lado de donde él estaba durmiendo, habían personas a la puerta, habían más de varios anillos, habían estructuras diseñadas para controlar la movilidad interna de esa estructura física, de esa cárcel física. Pero yo quiero introducir ahora no solamente el tema de la privación de libertad cuando físicamente se nos ubica y se nos pone en una cárcel, pues digamos de esta manera. Hay muchísima gente que está acá afuera y están más encarcelados que lo que pudo haber estado Pedro, lo que pueden estar personas que hoy están privadas de libertad, sea por justicia o porque no se le haya aplicado la justicia como debe ser. Entonces, realmente estar preso no implica necesariamente, y si lo extendemos al plano espiritual, estar dentro de un recinto carcelario donde ocurren milagros, porque siempre vemos la mayoría de la noticia que se genera en la cárcel es mala gente, criminales, asesinos. Allá también hay gente inocente, gente que no se han respetado sus derechos. Ahí ocurren milagros, hay gente que sale transformada por el poder de Dios de los recintos carcelarios de Panamá y del mundo. Y son cosas que tenemos que ver. ¿Y por qué la gente llega a una cárcel? No es el caso de Pedro. La mayoría tendría que hacer una mirada hacia atrás en su vida, ir al hogar. ¿Qué fue lo que ocurrió en casa? ¿Qué fue lo que ocurrió con papá y mamá? ¿Qué orientación tuvimos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quién está feliz de estar en una cárcel? ¿Verdad? Y cuando uno ya sabe que tiene que permanecer un tiempo ahí, hay un grado de resignación. Pero en la mente de todos los que están ahí es recuperar la libertad. Un derecho importantísimo por el cual se ha luchado por generaciones. Y estamos hablando de que estamos en la era de los derechos humanos, ¿verdad? Y mire cómo se violan los derechos casi que todos los días, y son las noticias de la gente que se evade. Y en el caso de Pedro no hubo corrupción allí para su evasión, y acá podemos ver casos en los cuales podemos señalar participación de una u otras figuras, ¿verdad? Muy diversas, y cómo ninguno de los que estaban ahí alcanza el poder de Dios y ese ángel que pudo conducirlo, y ninguno pudo percibir, sino horas después, hasta el mismo Pedro, cómo reacciona, habiendo vivido eso, estaba como asombrado, maravillado. Mira, pero cómo he salido de aquí.
Y aquella chica, y no me quiero adelantar mucho porque la descripción se va a hacer paso a paso, la sorpresa de esa muchacha que más que abrir la puerta, se va hacia adentro feliz, porque se había revertido una injusticia, si lo vemos de esta manera. Qué alegría cuando se hace justicia, ¿verdad? Pero qué triste cuando vemos las injusticias que se cometen día a día en nuestro mundo de hoy, y la referencia a la historia que Pedro nos trae a través de su palabra y la enseñanza que Dios tiene para nosotros para reflexionar. Nos estamos estimulando la reflexión y la acción para que las cosas que se dan en este ámbito de resocialización, por utilizar un término bastante ambicioso, realmente respondan a lo que una sociedad no hemos logrado como sociedad, hacer las cosas como deben hacerse. Amén. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios también es fuego consumidor. Dios es justo, es juicio y justicia, Dios es vengador del mal. Y el verbo de Dios que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ha dado entre los rayos de luz que le ha permitido a la sociedad humana la justicia. Por eso el apóstol Pablo aconseja a la verdadera iglesia del Señor y le dice en primera de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Es decir, el apóstol Pedro está previniendo a la iglesia acerca de los peligros que trae el pecado, como el hurto, el robo, ser ladrón, ser homicida, que entre sus horribles consecuencias también está la prisión, está la pena. Dice, ninguno padezca, o sea que va a traer padecimiento. El apóstol Pablo también escribe a Timoteo en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, y nos dice, sabemos empero que la ley, y así es, porque la ley es por iluminación de Dios. La ley, Él es el verbo que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Sabemos que se pueden crear otras leyes por capricho, por maldad, por mala intención, por intereses mezquinos y egoístas. Eso también será inevitable toda vez que el hombre entregó la potestad, lastimosamente, el dominio de la tierra a Satanás cuando le obedeció. Sin embargo, insisto, el verbo de Dios alumbra a todo hombre que viene a este mundo, así que de alguna manera sí hay cosas buenas. El fruto prohibido no es solamente del mal, dice del conocimiento del bien y del mal. Y la ley en principio, el espíritu de ella, dice, es buena. Dice en Timoteo 1:8, dice, la ley es buena. La ley es buena. Es que sin ley no hay orden. Y sin orden no hay justicia. Y por eso dice, la ley es buena. Si alguno usa de ella legítimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para el injusto. ¿Te das cuenta? La Biblia respalda el Estado de Derecho, la Biblia respalda el orden y la ley, la justicia, la administración de la misma. Dice, la ley es puesta para los injustos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas, el homicida que mata a su propio padre, para los matricidas, el que mata a su madre, para los homicidas, para ellos la ley. Dice, y también la ley divina, para los fornicarios, para los sodomitas u homosexuales, dice, para los ladrones de hombres, la trata de blancas, ahora trata de personas. La Biblia lo contempla. Estoy leyendo la Santa Biblia, la bendita palabra de 1 Timoteo 1, versículo 10. Para los ladrones, para los mentirosos, perjuros, y si alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Entonces, Dios en su justicia, en su rectitud, en ese Dios de orden que dice la Escritura al principio, cuando la tierra, por causa de algunas razones, estaba desordenada y vacía, y vino Él y comenzó a poner orden. Ese mismo Dios es el que ilumina al ser humano, y nos dice ahora en Romanos capítulo 13, toda alma se someta a las potestades superiores. O sea, el buen creyente, el buen hijo de Dios, el buen cristiano acepta la autoridad, reconoce la autoridad, respeta la autoridad, ama la ley y el orden. Dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad. Ese asunto del orden de autoridad emana de Dios. No hay potestad. Él mismo tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Hay todo un orden de autoridad, principados, potestades. Bueno, y hay una gente que se rebeló, uno de esos seres que se rebelaron y son de la tiniebla, pero hay un orden de autoridad. Usted ve que el arcángel Miguel dice, no usó palabra de maldición contra Satanás, porque Satanás era un querubín. Solo le dijo, el Señor te reprenda. Es decir, el tema del orden, del respeto, el reconocimiento de la autoridad es un tema que Dios ha establecido. Dice, toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios
son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste. Es decir, ningún hermano debe decir, no, yo no me someto a los... Dice, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste. Nuestro deber, ¿cuál debe ser entonces como iglesia? Orar por nuestros fiscales. Orar por nuestros fiscales superiores, orar por nuestros jueces y magistrados, orar por los estamentos de justicia. Dice, porque el que resiste a la autoridad, a la ordenación de Dios resiste y gana para sí condenación. 3. Estoy leyendo Romanos 13:3. Porque los magistrados no son para temor del que bien hace, sino al malo. Es decir, si yo sé que estoy procurando por la verdad, por la justicia, por la honestidad, por la rectitud, por el orden, ¿por qué me va a molestar que exista autoridad, orden, ley y respeto? No, si dice la escritura ahí, no son para temor del que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no tener temor a la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios. Mire, los fiscales, los jueces, los magistrados son ministros de Dios para bien. Mas si hiciere lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo, por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. Está totalmente claro que este derecho o esta facultad divina, porque es divina, dice que a la ordenación de Dios resiste. Esto lo estableció la mente de Dios. Está muy claro que en algunos lugares, naciones y estados, en algunos momentos por distintas circunstancias y razones, puede corromperse, como ha ocurrido desde la antigüedad. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar que esta situación no se dé, que Dios por su Espíritu Santo ilumine a los magistrados, jueces, fiscales, para que haya una verdadera administración de justicia y no se persiga al bueno como al malo, como los hermanos han testificado, ocurrió con nuestro mismo Señor Jesucristo. Prefirieron que se liberara a Barrabás y se entregara al Señor, pero sabemos que Él estaba pagando por nuestros pecados. Es como se perseguía a la iglesia. En fin, el apóstol Pablo dice ahí a los efesios, por ejemplo, cuando les escribe en el capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Señor. En el capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. En el capítulo 6, le dice, oren por mí, que me sea dada palabra al abrir de mi boca para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual, dice 6:20 de Efesios, soy embajador en cadenas, para que hable la palabra como conviene y como debo hablarla. Y decía a Timoteo, porque aunque yo estoy preso, dice en Timoteo 2, capítulo 2, versículo 9, en el que sufro trabajo hasta las prisiones. Muy probablemente sí hay en este momento quizás personas inocentes en la cárcel y Dios lo está viendo. El Señor da una palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 5, cuando extorsión de derecho e injusticia vieres en la provincia, no te maravilles de esta licencia, porque hay alto sobre alto y aún uno más alto. Es decir, siempre habrá en la justicia algún recurso que invocar, habrá otra instancia a la cual acudir. Por último, si ya falló la Corte Suprema de Justicia, podemos ir a un tribunal internacional de derechos humanos, que ahorita mismo tiene la sede en Costa Rica. Es decir, siempre hay alto sobre, pero dice, y aún uno más alto, ese es Dios. Y Dios es soberano, es absoluto, es el Señor Dios todopoderoso. Y aunque el juez sea un impío, aunque el fiscal sea un ateo, si Dios quiere, Dios impone su voluntad, porque Dios es todopoderoso. Dice ahí, yo estoy prisionero como malhechor, dice el apóstol en 2 Timoteo. Entonces puede haber personas que sean inocentes, personas que hayan, qué sé yo, pruebas amañadas, etcétera. Clámenle a ese Dios de justicia y Él puede intervenir por ustedes. Tengan la plena seguridad, porque el Señor Jesús dice que también vino para dar abertura de la cárcel, dice en Isaías 61, y esa palabra es literal, es espiritual y materialmente, porque Dios es verdad. Dice, en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa, y es lo que se da hoy. Gracias a Dios hay ministros valientes con la ayuda del Señor. Luchamos, procuramos por llevar este evangelio aún a la cárcel, y allá el Señor levanta verdaderos ministros y muchos más llenos de Espíritu Santo de los que están afuera, porque la palabra, aunque ellos estén presos, si la reciben y si la creen, la palabra sí no está presa. Bendito Dios. Amén. Interesante el enfoque, pero yo quiero aportar entonces algo más también, porque ciertamente tenemos los presos en las cárceles, y ahondar un poquito en lo que compartía el hermano Raúl de los presos que están fuera. ¿Por qué? Porque hay personas que han hecho de ellos mismos una prisión. Un pensamiento los mantiene presos, un pasado los mantiene presos. Ellos están presos de un pasado. Tú que me escuchas en esta hora,
Tú que te sientes preso por un pasado, por una falta que cometiste en el pasado y que todavía no se la has entregado a Jesucristo. Tú que me escuchas, que estás preso de ese sentimiento de culpabilidad, el cual no le has entregado a Jesucristo. A ti te hablo en esta hora. En esta hermosa tarde, Jesucristo te quiere dar libertad. Jesucristo quiere abrir esa puerta. Cuando el Dios eterno cerró la puerta y la ventana del arca de Noé y la gente quería entrar, no hubo forma que Noé la abriera, porque quien la había cerrado había sido el Eterno. Y Él cierra puertas que nadie puede abrir. Pero cuando Él abre una puerta para ti, no hay quien la pueda cerrar. Pero para que esa puerta, esa prisión que te mantiene atado o atada, se pueda abrir, para que Jesucristo la quiera abrir, tú tienes que reconocerlo. Tú tienes que entregarte a Él, rendirte a Él. Jesucristo quiere hacer en tu vida. Y el ángel llegó a Pedro y le dijo, vístete. Y el ángel acompañó a Pedro hasta la salida. Y cuando lo acompañó hasta la salida, el ángel lo cruzó al otro lado, lo llevó al otro lado. O sea, de tu prisión, el ángel te lleva al otro lado. Jesucristo te lleva al otro lado. El Señor le dijo a Josué, cruza este pueblo al otro lado del río. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba preso. El pueblo era prisionero en la tierra donde estaba. Ya no por los egipcios. Ahora eran presos de su desobediencia. Su desobediencia los había tenido prisioneros 40 años. Ahora el Señor le dice, crúzalos al otro lado, que es donde está la libertad. El ángel saca a Pedro de la cárcel y lo lleva al otro lado donde estaba la libertad. Dependía de Pedro si se quedaba parado ahí mismo o seguía caminando en la libertad. No uséis la libertad como justificación para seguir cometiendo, porque Jesucristo te liberó. Jesucristo te liberta en esta hora. Jesucristo restaura tu vida. Jesucristo abre la puerta a esas prisiones internas, esa prisión de tu corazón, esa prisión de tu mente. Jesucristo te libera de ese pensamiento y de ese sentimiento. Te libera en esta hora. Pero de ti depende si vuelve. Jesucristo cuando sanaba y liberaba y restauraba, decía, vete y no peques más. Pero si tú vuelves al mismo pecado, entonces en ti se está cumpliendo la palabra que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eres libre en esta tarde si reconoces a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Si lo reconoces, si no, seguirás atado y prisionero de tus debilidades. Evidentemente que este pasaje es tremendamente interesante. Primeramente, una causa, luego un individuo, luego un tribunal, un lugar, un milagro y una iglesia que ora y a veces también se sorprende ante los milagros. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. La verdad se llama Jesucristo. A veces, como dice el hermano Clark, estamos atados. No estamos en una cárcel física, material. Estamos en una cárcel espiritual, atados por nuestros delitos y pecados. Debemos clamar, como dice la palabra, saca mi alma de la cárcel, Señor, sácame de la cárcel, líbrame, Padre, protéjame, rompa esas cadenas que me atan, Señor, en el nombre de Jesús. Y el Señor hace milagros, y el primer milagro y el principal milagro siempre es la salvación del alma. Nosotros, atados por nuestros delitos y pecados, tenemos una sentencia ya establecida, que es la muerte eterna, donde es el llanto y crujir de dientes. El Señor no quiere que ese sea nuestro resultado. El Señor quiere que nosotros vivamos eternamente y para siempre con Él. Por eso es que debemos vivir pegados al Señor. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debemos habitar ahora, hoy,
Pero eso es aceptando al Señor Jesucristo y aceptando la libertad que Él quiere darnos. El perdón de nuestros delitos y pecados que son eliminados, son borrados. Como dice el Salmo, tan lejos como está el oriente del occidente, así el Señor va a echar tus iniquidades, tus rebeliones, tus pecados. Bueno, vamos a traer el asunto ahora. La ley, la justicia o los tribunales hablan de aumento de cárceles modernas o cárceles todavía atrasadas. Bien, hablan de emplear más psicología, pero es un desastre, es un problema que se ha salido de la mano de la justicia. Entonces, yo pido al panel ahora que diga hasta dónde la iglesia es efectiva y tiene las recomendaciones acertadas para el problema. Es un problema espiritual, sobre todo, porque se sabe que lo que lleva cautivo al hombre al pecado y las malas conductas son fuerzas espirituales. Y en el pasaje vemos un mensaje grande en el versículo 5. Pedro era guardado en la cárcel, totalmente. La palabra escrita tiene una connotación tanto material como espiritual. Y hay muchas personas que se encuentran prisioneras en su delito y pecado. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Punto y coma. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Primer trabajo de la iglesia. Dice, hacer oración sin cesar por él. Y puede haber una realidad catastrófica y aparentemente decidida y Dios la puede cambiar. Porque el versículo 6 dice, y cuando Herodes le había de sacar, oiga, y eso estaba decidido, al día siguiente lo mataban. Cuando Herodes le había de sacar, dice ahí, versículo 6, aquella misma noche, cuando ya parece que no hay más esperanza, Dios puede intervenir por la oración de la iglesia. Si se hace la oración como corresponde, sin cesar a Dios y al Dios verdadero. Dice, cuando aquella noche, dice, Herodes la había de sacar, y esa misma noche estaba preso, durmiendo ya como resignado a su destino, ya al patíbulo, preso entre dos soldados con cadena, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. He aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel. Esa luz es el evangelio de Cristo, el evangelio de verdad. El Señor dice, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Hiriendo a Pedro le dice, levántate, es decir, cree. Y las cadenas se le cayeron de las manos cuando creyó. Cíñete. El apóstol Pablo dice, ceñido con la verdad. Cíñete. Dice, y átate tu sandalia, el evangelio de la paz. Dice, calzado vuestro pie con el evangelio de la paz. Rodéate tu ropa, vestido del Señor Jesucristo. No es el caso de la carne de su deseo. Y sígueme, seguir al Señor en el camino. Siguiéndole seguía. Dice, pero me llama la atención cuando llega a la casa de María y empieza a tocar la puerta. Dice que una muchacha llamada Rode, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió. O sea, ¿qué gozo ese? Tenía gozo, pero entonces no abrió. Pero Pedro insistía, y el Señor pues permitió que finalmente salieran a recibirle. Bueno, ustedes se preguntarán, hermanos y oyentes todos, bueno, ¿por qué estamos hablando hoy? ¿Por cuál es el interés especial que tenemos en las cárceles? Pues es que también la palabra dice que tenemos que recordarlo, acordados de los que están enfermos y los que están presos, como si estuviéramos juntamente con ellos. No hay que esperar estar en una circunstancia de enfermedad o de privación de libertad para tener en cuenta lo que ocurre en estos lugares, los hospitales, cuando nosotros debemos acudir, y es parte del rol de la iglesia, como dice el hermano, además de orar, tenemos que dirigirnos a ese lugar y participar de alguna medida, haciendo los aportes, en el caso nuestro, espirituales. Desde luego ahí se necesitan psicólogos, médicos, trabajadores sociales, involucrar a la familia, a las autoridades, toda la sociedad, porque los que están ahí son parte de la sociedad. Y mire que tal vez estamos pensando en hombres y mujeres, porque los ejemplos de la Biblia estamos ahora mismo citando a Pedro y a Pablo, pero también están las mujeres, y están los jóvenes, los adolescentes, están los niños que ahora están tan influenciados, y toda esa gente está delinquiendo, y nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada, nuestro esfuerzo como iglesia, a hacer lo propio para que esa gente tenga la luz de Cristo. Y es un esfuerzo que se está haciendo en este momento, y queremos que ustedes sean agentes multiplicadores y nos mantengamos en oración. Pedro contaba con la oración de la iglesia, la injusticia que se había cometido. Se han cometido injusticias, se han dado actos de justicia también. Y como bien señalaba el hermano, es necesario que nosotros como pueblo de Dios seamos los líderes en oración. Y que también extendamos el esfuerzo a la familia de estas personas que están privadas de libertad. Porque ¿qué pasa en esa casa donde por alguna razón se priva de libertad a alguien? Si es el proveedor,
en todo lo que vive esa familia. Y todos los que están en medio de esto, como se menciona, los jueces, los fiscales, los abogados defensores, los custodios, los policías, la inversión en alimentos, la calidad de alimentación. Y miren, en esa cárcel donde estaba Pedro y como estuvo Pablo, que si hablamos de condiciones de salud, de derechos humanos, sanitarios, agua potable, o sea, una comida adecuada, ¿qué podía haber comido esa gente? Energía eléctrica. Pues esto es complejo, pero empecemos por donde hay que empezar. Prestarle la vida atención a los hombres y a las mujeres para que verdaderamente la iglesia cumpla su rol. Y por ahí va el estímulo a la reflexión y a la acción. Evidentemente que la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que ir a las cárceles, meterse en esos problemas y dar no solo bla bla bla, sino dar soluciones activas. Es un proceso de intervención, junto también con la sociedad, con las autoridades que deben despertar. Y ahora, mientras tanto, le decimos a ustedes: Dios les bendiga. Se acabó el tiempo. 20 programas. Oye, pero si faltaba. Ay, santo. Dios Se fue. No, si no, Oye, yo quería decirle lo más importante que quiero resaltar, pero el hermano lo mencionó. De uno de los más importantes mensajes que yo creo de este tema es que Dios, el Eterno, está preocupado por los que están en la cárcel. Y Él da directriz a través del apóstol Pablo ¿Y por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? El tiempo no me lo permitió. No. Hebreos 13:3 dice: acordado de los presos. En el juicio final dice: porque estuve preso me viniste a ver. O sea que el Señor directamente, Él le tiene una especial atención. Ellos no están ignorados. Eso había que decírselo a los presitos. ¿Sabe qué también? Eso es una consolación. Oye, yo estoy aquí. Esa gente puede sentir moralmente destruida. Y de pronto, oye, Dios está preocupado por mí. Y lo dice la palabra. Dice: acuérdense de los presos como si estuvieran presos con él. Sí, el hermano lo mencionó. El hermano mencionó. Yo quería dar la cita. Hebreos 13:7, pero el hermano lo mencionó. Quería decirles algo. Recuerdan que en principio este programa era parte La del curso cárcel. del Ministerio Evangélico de la Cárcel Económica. Sí, el hermano me contó eso. Ese es muy importante. Otro dato que No mencionó fue el de Mateo 25, que estuve en la cárcel, dice, y viniste a mí. Se nos escapa mucho. Sí. Como usted dice, ¿sabe qué nos faltó? Mucho. en una ocasión, Pero ese va a ser muy emocionante, porque el tiempo no se va a sentir para los radioescuchas también. así estaba bien fuerte e intenso y energía, había mucha energía. Un comentario. Gracias. En una ocasión, el Ministerio de Gobierno, por cosas que me toca hacer, me pide la gente de trabajo social: necesitamos que vayas a las cárceles y que animes a esa gente y queremos que tú le hablas de hacer empresa y de la autogestión y el emprendurismo y esta cosa. Bueno, me tocó ir a donde un salón que tienen los Rotarios ahí en Tinaí. Yo nunca en mi vida había ido a una cárcel, a esa cárcel no había entrado. Esa de mínima seguridad. Exacto. Yo había estado en la cárcel modelo, que pensé decirlo, hay un modelo de lo que no debe ser una cárcel, ¿verdad? Y todo lo que ahí se vivía que pudimos mirar. A mí me tocó ir y mirar y participar, a sacar gente, amigos, tratar de ayudar. Había muerte, En dice. fin, sí, entonces hay un olor, muy bien, eso es otra cosa que iba a decir. Hay un olor de esa toalla húmeda, a ese Todo. cartón, a esa orina concentrada donde no hay Olor a desinfectante. óxido, a Horrible. hierro. Y toda la corrupción y la cosa que se ve que pasa ahí entre la gente que está ahí dentro y fuera, es algo horrible. Uno va al comedor, en fin. Un día, dando clase, mira lo que se da. Me dice uno ya en confianza, cuando le agarran confianza uno y comienzan a contarte la versión de El ustedes como submundo, profesores. Exacto. Me dice uno: ¿sabe qué? Allá adentro, ¿usted vio a fulano que estaba sentado aquí el otro día? Porque yo vi un día a alguien que llegó que no era del grupo. Ahora tenías que ganarte para estar ahí. El jugo bastante bien y todas esas cosas. Y un día llevan a uno que estaba sentado. Todo esto llegaba a dar la clase, pero era oración. O sea, el pretexto de la administración de empresas y mercado, eso que yo le he hablado era de Dios, aplicando todo eso, porque el curso realmente era hecho por estudiantes de Harvard para administradores, pero yo lo adapté a un recinto carcelario para iniciar empresariales. Bueno, eso no es lo importante. Conocí varios casos. Voy a citar brevemente nada más en la transición del programa. Un tipo me dice, uno de los que estaba ahí, un hombre joven, me dice: por ahí estaban hablando que lo que usted está haciendo no es de Dios, que eso es mentira, que